Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dígame cuando lo tengan. Amén. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y es bálsamo y es consuelo para nuestra alma, fortaleza para nuestro espíritu. Te alabamos y te damos gracias por darnos este libro, Señor. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en esta exposición, y te imploramos que seas tú ministrando, seas tú hablando. Quita lo humano y lo terrenal, Señor, y ayúdanos en este trabajo de edificar nuestra vida sobre la roca, Señor. Y edifícanos tú, Señor, porque sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Ayúdanos en nuestras debilidades. Líbranos de la tentación y del maligno. Ayúdanos en todo momento a fijar nuestros ojos en ti y no desviarlos nunca, Señor. Oramos en este momento por los que están enfermos, Señor, una vez más. Oramos para que seas tú obrando en sus vidas, en sus corazones. Oramos por Margarita, Señor, para que tú le levantes de esa cama. Oramos por Irene, Señor. Oramos por nuestra hermana que se va a hacer una cirugía de la vista. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros examinamos el contexto de este pasaje de la Biblia, podemos darnos cuenta que está comenzando el ministerio de nuestro Señor. Jesús acaba de ser bautizado, no porque Él tuviera que responder a la invitación del bautista de arrepentido, sino porque así convenía para que se cumpliera toda justicia, dijo Él mismo. Y hay un evento que ocurre durante el bautismo, y es que se abre el cielo, desciende el Espíritu en forma de paloma y reposa sobre Jesús, y se oye la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado. Nosotros, al igual que Jesús, y gracias a la obra de Jesús,
venimos a ser hijos amados de Dios. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12, que a los que creen y a los que le recibieron de él le dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y eso es lo que somos tú y yo. Somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios gracias al amor manifestado de Dios en Cristo por nosotros. Dice la Escritura en Romanos 5:8, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este sacrificio de Cristo y el haber creído en Él nos hace de alguna manera también hijos amados. Dios también puso al Espíritu Santo en nosotros cuando creímos, de tal manera que de alguna forma con esto también es posible oír a Dios decir: tú eres mi hijo amado, yo te he amado, con amor eterno te he amado. Y así hemos de vernos nosotros como hijos amados de Dios. Amén. Ahora, Dios ha quitado la culpa del pecado cuando creímos en Cristo. Dios ha desatado las ligaduras que nos ataban al pecado, haciéndonos libres, nos ha redimido. Con esto nos ha otorgado el don de la vida eterna y libertad del infierno y del pecado. Pero la gran realidad es que aún no somos. Somos libres de la culpa y de la consecuencia, pero no de la presencia del pecado. El pecado está en nosotros aún. Y esa condición de pecado nos hace vulnerables. Vulnerables ante el opositor más grande que tiene Dios y que de hecho ya está vencido y que tenemos nosotros, y que es Satanás. Recuerde que, amados hermanos, Dios nos ha amado y nos ha elegido y llamado y predestinado para que usted y yo dejemos de llevar una vida gobernada por el pecado y empecemos a vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Dejemos de llevar una vida que sucumbe ante el pecado y seamos vistos como un pueblo que trabaja y busca y persigue la santidad como estilo de vida, porque hemos entendido que a santidad nos llamó el Señor y porque hemos entendido que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, para ser un pueblo santo y sin mancha delante de ¿quién? Del Señor nuestro Dios. Un pueblo que no tiene nada que ver con el mundo, con el diablo, ni con la carne, ni con nada de lo que esto ofrece. Un pueblo que ha entendido que existe para honrar a su Señor con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón, en una adoración genuina. Quien ha creído en Cristo entiende que ha de vivir para Cristo y ha de honrar en todo cuanto hace a Cristo, cuanto hace a nuestro Señor Jesucristo, pero no sin dejar de estar conscientes de que somos vulnerables al pecado, somos vulnerables ante las tentaciones, no sin tener conciencia de que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, un león hambriento, buscando a quien devorar. Y esa persona a quien el diablo quiere devorar es a usted y a mí. Somos a todos aquellos que honramos al Señor Jesucristo y procuramos agradarle y vivir a plenitud para Él. Al diablo no le interesa al creyente en pecado, porque ese ya lo tiene bajo su dominio. Al diablo no le interesa el mundo, porque ese ya lo tiene bajo su dominio y control. Al diablo no le interesan los paganos, porque a eso ya lo tiene bajo su dominio y control. Iglesia de Cristo, entienda que al diablo le interesa la vida de aquellos creyentes fieles que están honrando al Señor y que se han propuesto andar en santidad y glorificar su nombre. ¿Y sabe por qué? Porque el cristiano así
Es el manjar por excelencia en el cual Satanás ha fijado su vista. Por eso dice la Biblia, el que cree estar firme, vele, esté alerta, esté despierto, no se duerma, para que no caiga en la tentación. Y es porque somos vulnerables a las tentaciones. La tentación es esa propuesta que viene de parte de Satanás, haciendo ver como positivo lo que es negativo. Es una oferta que nos seduce a deshonrar a Dios, a violar los mandamientos de Dios, pecando contra Dios, para después acusarnos y destruirnos. Jesús mismo advirtió que éramos vulnerables cuando en la oración modelo dice: no nos dejes caer en la tentación. Y es porque Jesús conoce el corazón del hombre como nadie y sabe que podemos caer ¿en qué? En tentaciones. Por eso Él ruega: líbranos de todo mal. Y en la oración esta de Jesús debe de ser nuestra oración. Líbranos, Señor, de todo mal. Generalmente oramos pidiendo por el enfermo, por la necesidad, por las circunstancias, y eso es bueno, pero es importante que usted entienda que hay que orar por esas tentaciones que vienen a nuestra vida cada momento y que nos seducen a deshonrar a Dios y a hacer lo que a Dios no le agrada. Y ese es el momento de decir: líbrame, Señor, de todo mal. Hemos de estudiar la Escritura para ver lo que honra a Dios y seguir estos pasos, porque esa es la manera de velar. Somos llamados a ser como las vírgenes sensatas que tienen sus lámparas encendidas y reserva de aceite, porque están esperando a que venga su Señor, para que cuando éste venga están listos para ir con Él. Al diablo no le interesan las iglesias que juegan con el mundo. Al diablo les interesan las iglesias que se han propuesto vivir en santidad. Pero usted y yo somos invitados por el Señor. Somos llamados por el Señor a resistir la tentación. Porque ser tentado no es caer en pecado. Pecado es cuando cedemos a la tentación. Y todos vamos a ser tentados. Todos somos continuamente tentados. Pero Jesús se convierte en el modelo por excelencia que nos muestra cómo vencer la tentación. Y este pasaje de la Biblia nos muestra cómo trabaja el maligno para tentándonos para que caigamos y deshonremos al Señor nuestro Dios. Amados hermanos, de su elevada y santa experiencia de bendición en el Jordán, después de ser bautizado, Jesús fue llevado al desierto y fue llevado para ser probado. Dice el pasaje: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo es el que tienta. Dios prueba, el diablo tienta, y ahí es donde está la diferencia. Y si Jesús, que era Dios, y si Jesús, que era sin pecado, fue tentado, ¿crees tú que no lo vas a hacer? ¿Tú? Claro que sí. Claro que sí. Amados hermanos, Jesús no fue tentado para que el Padre pudiera descubrir algo respecto al Hijo, porque ya Dios sabía todo del Hijo. Además, Dios ya había expresado su aprobación divina cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, allí en el bautismo. Jesús fue tentado para que toda criatura en el cielo, para que toda criatura en la tierra y debajo de la tierra, amados hermanos, supiera que Jesucristo es el conquistador sobre el diablo y sobre toda tentación. Jesús fue probado para que los creyentes de todas las edades pudiéramos mirar a Jesús en el momento de la prueba y ver cómo Él venció y hacer nuestra la victoria al ser capaz de reproducir la misma manera de enfrentar las tentaciones.
Por tanto, cuando tú seas probado, cuando tú seas tentado, mira a Cristo. Y mira al Cristo de Mateo 4, que fue tentado de la misma manera que somos tentados nosotros. Y no sucumbió ni pecó, sino que obtuvo victorias. Y eso es lo maravilloso de nuestro Cristo, como dice el libro de los Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no se haya identificado con nosotros, sino a uno que fue probado en la carne, igual a quién, a nosotros, porque Jesús aquí está siendo probado como hombre. Jesús en su tentación desenmascara a Satanás. Desenmascara sus tácticas, sus modos operandi. Y lo derrota. Y debido a su victoria, debido a la victoria de Cristo, sobre todo de la victoria conquistada en su muerte y resurrección, porque dice la Biblia que con la muerte y resurrección Cristo despojó todas las potestades. En la victoria de Cristo, nosotros podemos tener victoria. Porque en la victoria de Cristo es que es posible vencer al tentador. A veces pensamos que las pruebas son tan grandes, las tentaciones son tan grandes que no nos queda otra alternativa que sucumbir y ceder. Y no es así. La gran realidad es que la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia enseña que con Dios todo es posible. La Biblia enseña que ninguno de los mandamientos de Dios son gravosos. Significa que se pueden obedecer. Cristo es suficiente para poder vencer toda tentación. Quiero que leamos nuevamente los versículos del 1 al 4. Dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y mire qué interesante, Jesús no estaba involucrado en momentos mundanos cuando vino la tentación. No, estaba en medio de un ambiente de carácter espiritual. Acaba de ser bautizado, escucha la voz de Dios que dice: este es mi hijo amado, tengo complacencia en él. Y después pasa 40 días y 40 noches ayunando y orando. Porque generalmente disociamos el ayuno de la oración y decimos: bueno, me paso el día sin comer, pero puedo hacer esto, aquello y lo otro. No, era ayunando y orando. Significa que había entrado en una relación especial, íntima, de comunión con el Padre. O sea que Jesús está enmarcado, la tentación viene enmarcado después de un momento espiritual sublime. Y aquí es donde está el detalle. Las tentaciones se van a hacer más fuertes a medida que usted más se acerca a Dios. Y Dios le libre a usted, porque vendrá condenación y juicio sobre usted si usted decide optar por no acercarse más a Dios ni tener comunión con Dios y servir a Dios por evitar tentaciones, porque entonces ya usted está en las manos de Satanás. Porque el que ama a Dios, en las cosas de Dios se involucra y no puede tener otra cosa que una pasión exacerbada por estar en la presencia de su Dios creador y salvador. Pero ha de entender esto y no coger miedo a la prueba y a la tentación. Porque en Cristo toda tentación es posible vencerla. Dios quiere que tengas una relación cerca con Él y quiere que veles, porque Dios no te quiere ver envuelto en la obra del diablo, sino en la obra del Espíritu. Y dice la Biblia que después de 40 días y 40 noches tuvo hambre, lo natural. Yo a las 4 horas ya tengo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, el diablo,
y le dijo, y yo quiero que nos detengamos en esta frase, si eres hijo de Dios. Había Jesús acabado de oír, este es mi hijo amado, y ahora el diablo le dice, si eres hijo de Dios, ¿qué está poniendo en duda? ¿En qué consiste la primera de las tentaciones? En dudar del amor de Dios por su hijo. La primera tentación tenía que ver con el amor y con la voluntad de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. El tentador le sugirió, en efecto, ya que eres el hijo amado de Dios, ¿por qué tu padre no te alimenta si tienes hambre? Ya que eres el hijo amado de Dios, ¿por qué te puso en este terrible desierto con hambre y sed? Porque fue el Espíritu el que te trajo aquí. Eso es lo que dice el versículo 1, fue llevado por el Espíritu. Y ahora el diablo prácticamente le está diciendo, ¿por qué te trajo hasta aquí? Y esta tentación suena como la palabra de Satanás a Eva en Génesis 3. Es una sugerencia sutil de que el Padre no nos ama. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida tú no has estado ante determinadas circunstancias? Has decidido orar, y enseguida Satanás viene, aunque usted no lo ve, pero pone este pensamiento: si eres hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? ¿Dónde está tu Dios? Y Satanás viene y pone duda en tu corazón y en el mío del amor de Dios por ti. Si Dios te ama, ¿por qué permite que tengas deudas? Si Dios te ama, ¿por qué permites que te enfermes? Si Dios te ama, ¿por qué permites que tengas este problema con tu hijo, con tu hija, con tu madre, con tu esposo? ¿Sabe Dios qué? Si Dios ama, ¿por qué hay guerras? Si Dios te ama, ¿por qué permitió que tu hijo muriera? Si Dios te ama, ¿por qué permitió que te diera un infarto? Y el diablo empieza a poner estas dudas con respecto al amor de Dios. ¿Y las oímos o no las oímos? ¿Y la has sentido tú, sí o no? Estoy convencido que sí, no te engañes. Porque todos en algún momento u otro, Satanás ha tentado nuestra vida haciéndonos dudar del amor de Dios. Y hemos caído y hemos dudado y le hemos dicho: Dios, ¿por qué a mí? Si tú me amas, ¿por qué me ocurre esto? Y ahí es donde vienen las primeras tentaciones. ¿Por qué? Porque la obra más grande que Dios ha hecho por nosotros tiene que ver con su amor para con nosotros. Y el diablo quiere que tú dudes de esa obra. Cuando usted examina el amor de Dios por ti en la Biblia, te puedes dar cuenta que es más grande de lo que muchas veces imaginamos, como dice el canto. Y es más grande que todo lo existente y todos los bienes del mundo. ¿Sabe dónde está el problema? Que nosotros desdichadamente seguimos cayendo en la misma trampa de asociar la obra manifestada de Dios, de gracia y de amor, con bienestar personal y físico. Jesús tiene hambre y el diablo viene a cuestionar, se aprovecha del hambre para cuestionar el amor de Dios. Tú te enfermas y el diablo va a venir para cuestionar el amor de Dios porque te enfermaste. Tú tienes un problema económico y va a venir a cuestionar el amor de Dios porque tienes problemas económicos. Tienes problemas familiares y él va a venir a cuestionar el amor de Dios en ti porque tienes problemas familiares. Y hemos llegado a la conclusión
desdichadamente de que si Dios está conmigo todo me tiene que ir bien, porque esa es manifestación del amor de Dios. Y esto al mismo tiempo nos lleva a pecar contra la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que es permisiva, muchas veces incluye el que pasemos por momentos difíciles para probar nuestra fe, a fin de que crezcamos, maduramos y podamos venir a ser de bendición a otros. Y no nos acabamos de dar cuenta de esto. Fíjese, ¿recuerdan a Job? El diablo le dice a Dios: quítale todo lo que tiene, su salud y sus hijos. Va a ver cómo blasfema contra tu nombre. Ok, te he permitido hacerlo, no puedes tocar su vida. Allá va el diablo, le quita absolutamente todo y nos encontramos con que este hombre dice: Jehová Dios, Jehová quitóse, el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué es capaz de decir esto? Porque tiene una mente centrada en Dios, en el Dios en el cual ha creído, y está consciente de su amor. El amor real. ¿Y cuál es el amor real de Dios? Amados hermanos, vuelvo y repito, nos hemos concentrado en el egoísmo personal y en satisfacer nuestras necesidades temporales, muchas veces a expensas de cambiarlas por las eternas. Mire, hacemos énfasis en nuestra salud y no nos acabamos de dar cuenta que en el cielo no habrá enfermedad. Hacemos énfasis en nuestros bienes económicos aquí y no nos acabamos de dar cuenta que toda esta economía terrenal un día va a desaparecer y es perecedera. Pero los tesoros que debemos de hacer en el cielo son ¿qué? Eternos. Nos preocupamos y nos alarmamos por la casa que tenemos aquí, que cuando pasen 80 años se le va a caer. Es que, hermano, han pasado 5 años y ya se empezó a romper un tubo, una bombilla, y se va a destruir, va a ser consumida. Sin embargo, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también ¿qué? Estéis. Tenemos mansiones celestiales. Y lea ese Apocalipsis y se va a dar cuenta que en esta tierra no existe ninguna casa como la que Dios tiene preparada para nosotros allá. Ni la casa de Trump, déjeme decirle. Eso es un chinchero al lado de lo que hay ahí. ¿Entienden la palabra chinchero? Ok, qué bueno. Lleno de chincha. A los hermanos que les gustan las cucarachas, díganme. No es nada. Y sin embargo, ¿dónde está el pecado? En que Satanás nos lleva a dudar del amor de Dios y a centrar nuestra vida en nosotros mismos, y ahí es cuando terminamos cuestionando. Y no nos hemos dado cuenta muchas veces, amados hermanos, que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, cuando venga lo que va a hacer que todo sea consumido, nosotros no seremos consumidos ni perdidos, mas tengamos la vida eterna. Y alguno podrá decir: ¿qué tiene que ver con mi salud, con mi problema económico, con mi problema familiar? Lo tiene todo que ver. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque todas las aflicciones que padecemos aquí no las padeceremos en el lugar donde solo se puede entrar por el camino vivo, verdadero y único, que se llama Jesús y que lleva a Dios. Porque todo aquí es temporal, allá todo es eterno. Por tanto, cuando el diablo venga diciéndote: si Dios te ama, ¿por qué? Recuérdale al diablo: oye, vete a la porra. Porque mi Dios me ama y Jesucristo murió en la cruz. Y con su muerte y resurrección es la muestra de amor más grande que yo necesito. Porque con su muerte y resurrección ha garantizado que un día no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. En el cielo no entrarán los pecadores. Por tanto, no habrá guerra ni todo lo que vemos aquí. Y decimos: si Dios ama, ¿por qué hay guerra en el mundo? Porque los hombres no obedecen a Dios, que ha dicho: ama a tu prójimo. Amén. Comparte con el necesitado. Bendice y no maldigas. Dios te ha dicho: tú eres mi hijo al creer en Jesús.
Por tanto, eso debe motivarte para en todo momento vivir como un hijo de Dios y nunca cuestionar ni dudar del amor de Dios para contigo. Antes bien, el que ha entendido el amor de Dios manifestado en Cristo sabe que si le ha dado un infarto, gloria a Dios, voy para la casa celestial al fin. Y si está postrado, sabe que va cerca a la casa celestial. Y si lo ha perdido todo aquí, confía en que su Dios le guardará y le proveerá. Por eso la Biblia dice, mira los campos, las flores no siembran, no hilan, perdón. Salomón no se vistió como ninguna de ellas. Mira las aves, no cosechan y no siembran. Y Dios las alimenta y dice, nosotros valemos más que ellas. El problema es que nosotros seguimos cometiendo el error de mirar lo terrenal. No se deje seducir por esto. No se deje seducir por la necesidad presente. Antes bien confíe en que el Dios del cielo, el Dios al que usted tiene por Padre, tiene todo el poder para remover cielo y tierra y proveer lo que necesite ser provisto. Amén. Y hacer la obra que Él quiere hacer con usted. Y a veces Dios nos lleva a momentos críticos en la vida para formar nuestro carácter a fin de convertirnos en un agente de bendición para otros en el futuro, que estén en igual o peor condición que tú y tú puedas ser de bálsamo y consolación. ¿Y acaso no es eso una gran riqueza espiritual? Cuando usted es capaz de decir, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, sin importar cuál sea la circunstancia, Dios será alabado y Satanás vencido. Pero cuando usted empieza a dudar del amor de Dios, usted habrá roto comunión con Dios. Usted se va a llenar de amargura. Usted se va a llevar de resentimiento. Usted va a empezar a experimentar frustración porque va a abandonar los recursos de Dios para seguir los recursos propios, y ahí es donde va a terminar frustrado. Ahí es donde va a terminar autodestruyéndose. Y por eso vemos que la persona que no tiene a Cristo y no tiene el amor de Cristo y no confía en Cristo, o la persona que supuestamente que es cristiana y sucumbe ante la tentación de dudar del amor y la provisión y la voluntad de Dios, termina amargada. Y esto es importante tenerlo en cuenta, y Jesús nos muestra esto. Fíjese qué le dice el diablo. No solo le hace dudar del amor del Padre, sino que lo tienta a que abandone el amor del Padre y la voluntad de Dios para que tome acción por sí mismo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás siempre va a invitarte a que usted abandone a Dios, su voluntad. Con esto le está quitando, desviando la fe de Dios a su persona. Él no le está diciendo, dile a tu Dios que convierta la piedra en pan. No, le está diciendo, haz tú mismo que se convierta en pan. ¿Cuántas veces no oímos gente que viene con esta misma tentación, este mismo consejo? Ustedes no han oído por ahí, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ajá. Eso es esto mismo. No, Dios no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dios dice, confía en mí. Amén. Y yo haré. Wow. Amén. Dios dice, echa toda tu ansiedad sobre mí y hallarás descanso para tu alma. Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo te haré descansar. Dios no te dice, descánsate. Ayúdate que yo te ayudaré. Es un concepto mundano que le quita la gloria a Dios y que te desvía de seguir fiel a Jesucristo. No hemos oído también a Dios rogando y con el mazo dando. Parece más espiritual. Como diciendo, sí, pídele a Dios, pero mira, pon manos a la obra tú también, porque no, las cosas no caen del cielo. Sí, las cosas caen del cielo. Yo creo 100% en la providencia divina. Porque cuando usted ora, hágase tu voluntad, Señor, y usted ha dispuesto su corazón para hacer la voluntad de Dios, todo cuanto usted piense, vive y haga, va a estar centrado en esta voluntad. Usted va a ver a Dios obrar. Amén.
Y usted no va a tratar de intentar convertir las piedras en panes, porque Dios, sin que usted se lo pida, lo va a hacer. Porque ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque ha prometido que estamos en sus manos y que nada nos puede arrancar de sus manos. Porque ha prometido enderezar nuestros pies sobre peña. Porque ha prometido ser nuestro pastor y llevarnos pastos verdes y a aguas de reposo. Y Él lo va a hacer porque Dios no es mentiroso. El mentiroso es Satanás, que quiere hacerte ver que tenemos un Dios que vive de brazos cruzados. ¡No! Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Yo trabajo. Entienda que la Biblia dice en el Salmo 121 que aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nosotros no tenemos un Dios que se cansa ni se duerme. Tenemos un Dios vivo, despierto, real, omnisciente, omnipotente. Eso significa que conoce todo de ti y mueve todo alrededor tuyo para que su nombre sea glorificado, su voluntad ejecutada y usted guardado en perfecta paz. Así que cuidado cuando el diablo te diga, convierte esta piedra en pan. El diablo quiere ver que tomes acción por ti mismo, dejando a Dios, trabajando solo. Porque el diablo sabe. Mire, no hay mejor teólogo que el diablo, déjeme decir. El diablo conoce la buena doctrina a la perfección. Por eso la distorsiona. Por eso sabe dónde está el error. Y manipula la palabra. Y después vamos a hablar de esto. Porque una cosa lleva a la otra. ¿Y qué es lo que sabe el diablo? El diablo sabe que cuando usted lleva una vida comprensible del amor de Dios, sujeta a la voluntad de Dios, no tiene influencia ni autoridad ni poder sobre ti. Pero el diablo sabe que desde el momento en que tú quites la vista de Jesús para confiar en tu habilidad y persona, te vas a hundir como Pedro. Que cuando estaba en la barca y vio a Jesús venir, el Señor le dice, ven. Y Pedro caminó sobre el agua. Lo imposible se estaba haciendo posible por tener la vista en Jesús. Pero cuando empezaron las tormentas alrededor y desvió la vista, ¿qué pasó con Pedro? Se empezó a hundir. Cuando usted y yo dejamos de confiar en Dios, en su amor, porque intentamos convertir nuestras piedras en panes, usted y yo nos vamos a empezar a hundir. Y note que con esta frase, prácticamente Satanás le dice a Jesús, usa tu poder divino para suplir tus propias necesidades. Hermanos, cuando ponemos nuestras necesidades físicas por encima de nuestras necesidades espirituales, pecamos. ¿Usted cree que en las iglesias hoy no hay creyentes que se quedaron viendo el mundial? A mí no me da risa. A mí eso me da deseo de llorar por ellos. Para mí, por muy glorioso y virtuoso que sea un hombre, en la esfera que sea, deporte, ciencia, lo que sea, no es sustituible. Dios no se vuelve sustituible por esto. Es lamentable que el hombre sustituya a Dios por el placer personal. Eso es lamentable. Hermanos míos, cuando ponemos nuestras necesidades físicas por encima de nuestras espirituales, pecamos. Cuando permitimos que las circunstancias dicten nuestras acciones, en lugar de seguir la voluntad de Dios, pecamos.
Usted no puede dejar que las circunstancias los gobiernen a usted. Tiene usted, bajo la voluntad de Dios y guía del Espíritu Santo, que dominar las circunstancias, porque Dios está ¿en qué? En control. Amados hermanos, la experiencia de tentación de nuestro Señor le preparó para ser nuestro sumo sacerdote, lleno de compasión. Y es importante observar que Jesús enfrentó al enemigo como hombre, no como Dios, mostrándonos el camino a seguir. Y hay una segunda tentación. Y esta segunda tentación fue más sutil que la primera. Mira el verso 5 al 7. Recuerde, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está citando Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Jesús responde bíblicamente. Y ahora nos encontramos con un diablo que dice, ¿eres bíblico? Pues vamos a hablar de Biblia. Versos 5 y 7. Entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, sobre la parte más alta, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mira lo que hace el diablo. Jesús le acaba de decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Dice, vives de la palabra. Vamos a darte la palabra. ¿Y qué le dice? Escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti. Le está citando el Salmo 91:11. Y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Y le está citando el 91:12. Le cita dos textos de la Biblia. ¿Está sutil la cosa, sí o no? Alerta. Porque el diablo toma la palabra de Dios, la manipula y te tienta con ella para guiarte a hacer lo malo. Entonces ahí es donde tenemos la responsabilidad de ser buenos intérpretes de la palabra de Dios. Porque la Biblia mal interpretada, puede justificar las cosas más atroces de la vida. Yo les he contado a ustedes que vi un programa de televisión de una pastora que le estaba dando marihuana a los jóvenes de la iglesia, y cuando le piden por qué, ella dice, creó Dios toda hierba del campo y vio que era buena. ¿Cuántos de ustedes han leído la novela Letra Escarlata? ¿No la han leído? Sí, imagino. ¿Cuántos horrores en nombre de Dios? ¿Cuántos han leído la novela Las Brujas de Salem? ¿Y fue basado en hechos reales? Sí, ese es un hecho. En nombre de Dios. Protestantes, no católicos. ¿Cuántos han leído la novela El nombre de la rosa? Ustedes leen novelas, Qué bueno leer novelas. No. El nombre de Dios, por un monje loco que creía que no se debía reír, envenena un libro que era un tratado sobre la risa de Platón, y todo el monje que leía el libro, al pasar la hoja. ¿Usted se imagina qué bacteria, todos esos cochinos? Entonces todo el mundo pasaba el mismo libro. En nombre de Dios. ¿Cuántos crímenes se han cometido en nombre de Dios, hermanos? Y se siguen cometiendo. ¿Y cuántas barbaridades? Y todos estos tienen en común que justificaban esto con supuestos textos bíblicos.
La segunda tentación fue incluso sutil y esta vez Satanás también usa la palabra de Dios, pero retorcida. Así que, y prácticamente dice, así que tú tratas de vivir según la Escritura. Déjame mencionarte un versículo bíblico y veamos si tú lo obedeces. Lánzate. ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho lánzate? Porque tu Dios va a... Satanás le estaba diciendo con esto a Jesús, si realmente crees en la Escritura, salta. Veamos si el Padre te cuida. Y ahora pone en duda, primero puso en duda el amor y la voluntad de Dios, ahora pone en duda el cuidado paternal de Dios. Satanás va a trabajar de tal manera que va a tratar de que tú dudes de que Dios cuida de ti. Va a hacer que tú dudes de su provisión. Va a hacer que tú dudes de su condición de padre. Y lo hace de muchas maneras. Mire, el padre que ama, ¿qué hace? Disciplina. Nosotros nos portamos mal y viene la disciplina de Dios a nuestra vida. Disciplina que tiene por enfoque la corrección y la edificación para que seamos más como Cristo. Y por ende, más bendecidos. Y el diablo se aprovecha de eso y ¿qué te dice? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te castigas si Dios es amor? Y nos lleva a confundir el amor con tolerancia de pecado. Y misericordia con tolerancia. Y eso es peligroso. Entienda que pase lo que pase en tu vida, tu Padre Celestial no te dejará ni te desamparará. De hecho, dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Porque no hay padre como Él. Y Jesús, Satanás sabía que el día que Jesús dejara de confiar en Dios como Padre y de su cuidado, terminaría dándole el culto a Él. Y lastimosamente, cuando nosotros leemos la semilla que cae entre espino y entre roca, vemos que la persona que no es verdaderamente convertida, al no ver a Dios como Padre y a Dios como el que cuida, cuando vienen los problemas y las aflicciones o las pruebas del mundo, ¿qué hace? Se muere, abandona. Estos son los que caen en apostasía. Y Dios quiere ver que los creyentes cometamos apostasía contra Dios. ¿Y qué hace? Nos da Biblia. Nos distorsiona la palabra para que terminemos haciendo exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere que hagamos. Fíjese, ¿recuerda usted la tentación de Eva? Es la misma historia, porque Satanás no sabe hacer cosas nuevas. Dios le dice a Eva y a Adán, puedes comer de todo árbol del campo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando viene Satanás y le tienta, ¿qué es lo que dice? Con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. ¿Se da cuenta cómo está qué? Manipulando la Escritura. Ahora aquí lo vemos manipulando la Escritura. Satanás sabe que cuando usted deje de tener una vida centrada en Cristo y en su palabra, usted va a decidir optar por su propio camino y buscar la manera de autojustificar lo que no tiene justificación.
contextos que no justifican el mal comportamiento. Jesús dijo, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Y he oído gente que dice, bueno, pero también dijo que es más bienaventurado dar que recibir. No, eso no tiene nada que ver con eso. En lo absoluto. Mire, ¿sabe usted que en una ocasión estaba hablando con alguien sobre el asunto de brincar en la iglesia? Porque hay iglesias que le llaman danza, pero eso no es danza, eso es brinco. Digo, ven acá, mijo, en base a que ustedes hacen esto. La Biblia dice con salterio y danza. Y salterio viene de saltar. Salterio era un instrumento de música. Pero mire la interpretación con salterio. Y salterio viene de saltar. ¿Se dan cuenta? Hay que tener cuidado cómo se interpreta la escritura. Verso 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará. Si se da cuenta, el cuento de manipular la escritura con Jesús tampoco ¿qué? Funcionó. ¿Por qué? Porque Jesús conocía bien la escritura y sabía interpretarla. Tenemos que ser conocedores de la escritura y saberla interpretar, para que nadie nos venga como con un cuento. La Biblia dice, se verán horrores. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia habla de los horrores que se van a ver, pero no dice se verán horrores. Cuidado con lo que la gente le atribuye a la Biblia. La tercera tentación, Satanás ofrece a Jesús un atajo a su reino. Jesús sabía que sufriría y moriría antes de entrar a su gloria. Por eso Satanás le dice, si te postras y me adoras solo una vez, puedes llegar a disfrutar de toda la gloria de los reinos sin tener que morir. No tienes que ir a la cruz. Mira, yo te lo voy a dar todo. Y esta tentación se vuelve a repetir más tarde. Cuando Jesús dice, voy a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a Jerusalén, allí será entregado. ¿Y qué dice Pedro? Maestro, no hagas esto, no vayas, que no te acontezca. ¿Qué le dice a Jesús? Quítate delante de mí. Lo vuelve a tentar de la misma manera. Porque Satanás quiere ver que usted y yo tomemos atajos para obtener las cosas terrenales en vez de obtener las cosas espirituales. Y Satanás quiere que nosotros abandonemos a Dios y le sigamos a Él a cambio de un bienestar que al final es temporal. Y hemos oído de gente que dice que estaban muy fieles en la iglesia y bueno, a la primera se apartan y es que ya no me conviene ser cristiano. Porque si sigo en los principios bíblicos, mi negocio no va a funcionar. ¿Pero por qué? O es que en mi negocio dependo de mentir y de robar y... He visto esto. He visto esto. Amado hermano, nuestro Señor demostró ser Rey perfecto, cuya soberanía merece nuestro respeto y obediencia, porque Él decide vencer la tentación y ser fiel al propósito divino. Él sabía que tenía que ir a la cruz y no tuvo miedo de ir a la cruz. Y la cruz no fue algo fácil, al punto que cuando Él ora, Señor, si quieres quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. El verdadero Hijo de Dios no duda nunca de la voluntad del Padre, sino que asume con responsabilidad la voluntad del Padre, aunque le cueste sufrir, aunque le cueste la vida. De hecho, la mayoría de los que escribieron la Biblia, excepto Juan, fueron mártires. Todos murieron por causa del Evangelio y no tuvieron miedo y estuvieron en situaciones más críticas que nosotros. Acuérdese que nos ha dicho Jesús: el que pierda la vida por causa mía, ¿la qué? La hallará.
¿De qué le vale al hombre si gana todos los bienes de este mundo y pierde qué? Su alma. Y es interesante, Satanás le estaba ofreciendo lo que no le es dado dar. Porque los reinos y la gloria del mundo no son del diablo, son de Dios. La Biblia habla de Satanás como el príncipe de este mundo, pero habla de Dios y de Cristo como el rey de reyes. Y hasta donde yo sé, un rey tiene mayor autoridad y poder que un príncipe. Satanás está despojado. Entonces, en otras palabras, ten cuidado con el mundo, con el diablo y con la carne y con la vanagloria de la vida. Entienda que este no es el plan de Dios para su vida. No es el plan de Dios que usted dude de su amor. No es el plan de Dios que usted dude de su paternidad y cuidado. Y no es el plan de Dios que usted abandone el sacrificio por el facilismo de tener las cosas rápido y sin costo. A causa de Cristo vamos a perder muchas cosas. Por seguir a Cristo a lo mejor usted va a perder amistades de muchos años. Pero créame, al final va a hallar más. Usted va a perder quizás una entrada de dinero, o va a tener que hacer cambios drásticos en su economía. Porque si usted tenía un negocio que era sucio e inmoral y se convierte, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que cambiarlo, va a tener que abandonarlo. Pero ¿sabe lo que hace el verdadero creyente? Lo hace. Porque vemos un hombre en la Biblia llamado Zaqueo, que era un ladrón, y cuando se convirtió, ¿qué hizo? Devolvió 4 veces lo robado. O sea, arregló su situación. Ya no soy ladrón porque devolví lo que me había llevado. Y su vida cambió y fue transformada, hermano. Va a perder terrenalmente, pero va a ganar ¿dónde? En la eternidad. Y al final, ¿dónde es mejor? Recuerde que el diablo te da fama, dinero, quizás poder, te puede dar quizás las naciones, aparentemente poner al mundo a tus pies, pero al final te va a quitar lo que te dio y lo que no te dio también. Y al final la tragedia más grande va a ser pasar la eternidad en un lugar de tormento como el infierno por haberse atrevido a cambiar al Dios de la gloria por las cosas terrenales. No vale la pena. Entonces, recuerde esto, Satanás te va a tentar para que usted dude del amor de Dios. Nunca dude, porque el amor de Dios no es algo que se manifiesta en caprichos humanos. El amor de Dios manifestado es la obra más grande en Cristo. Él va a hacerte dudar de la paternidad y cuidado de Dios. Recuerde, usted es hijo de Dios. Y si los hombres saben dar cosas buenas, cuanto más vuestro Padre Celestial. Él va a tratar de que usted no se sacrifique, sino que busque las opciones fáciles. Y con esto deshonre a Dios. Recuerde, el que pierda la vida por causa del Señor, la hallará. Amén. Vamos a orar y después voy a compartir algunos anuncios que tengo que dar. Señor, gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a participar siempre de la voluntad de Dios y a ver cómo ver el maligno para vencer las tentaciones. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu cuidado paternal, por tu misericordia y por tu voluntad que es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, ayúdanos a velar para estar firmes y no caer. Danos tu bendición, oh Dios. Llévanos con bien a nuestro hogar en Cristo. Amén.